Economía Hoy con Gerardo Corrales. Es presentado por... En cuanto a la actividad económica, nuestro Banco Central está proyectando que en el 2025 la producción va a crecer un 4%. Si vean que la economía se está desacelerando, pero el mundo está creciendo más o menos 3%. Quiere decir que a nivel general podemos concluir que un crecimiento de nuestra economía del 4% es muy bueno, es satisfactorio. Estamos por encima del crecimiento mundial. ¿Quiénes son los responsables de esta tasa de crecimiento del 4%? El principal factor que lo ven tanto en esta tasa de crecimiento como en el aporte, en la explicación de ese 4.3, es el consumo. Los gastos de las familias explican, desde el punto de vista de la demanda total, casi el 70% del gasto de la economía. Entonces, es muy importante para nosotros revisar qué le pasa al consumo. Y el consumo de las familias va a depender mucho del poder de compra, de los ingresos nominales, así como de la tasa de inflación. Más ingresos nominales, menos tasa de inflación, implica aumento real de ingresos, más consumo, más producción. Y el otro elemento que el Banco Central está proyectando una aceleración es la inversión, la formación bruta de capital fijo, que ya no va a crecer 4.3, sino 7 y 7. Esto porque es un año preelectoral, están aumentando la inversión del sector público en todo lo que es infraestructura y también hay una mayor inversión del sector privado. Por el contrario, lo que les decía, la oferta de dólares por exportaciones, hay una desaceleración, menos crecimiento de las exportaciones. Y esto es algo que yo no estoy de acuerdo porque no hay evidencia de eso. El central dice que nuestros principales socios comerciales se están debilitando, pero cuando uno ve las proyecciones, tanto Estados Unidos, Europa, Centroamérica mantienen sus tasas de crecimiento. Entonces no veo por qué se están reduciendo las tasas de crecimiento. Segundo, hay otro factor que a mí me sorprendió y es que las tasas de crecimiento por régimen, aquí hay dos tipos de regímenes productivos. Si yo soy una empresa que no tengo ningún tipo de incentivo tributario, me llamo una empresa del régimen definitivo. Pero si yo no pago impuestos por ley, estoy en el régimen especial o más conocido como las zonas francas. Las zonas francas vienen acelerando esta economía y venían creciendo a tasas del 13, 14%. Yo no entiendo el por qué, no veo justificación para que las tasas caigan tanto como al 5.4. El Banco Central está apoyando su proyección de crecimiento del 4%, ya no en zonas francas, sino en el régimen definitivo, que lo mantienen creciendo prácticamente al 4%. Yo no veo cómo, sinceramente, no veo cuál es el plan de gobierno de incentivos a las compañías del régimen definitivo. Sí va a haber algo más de turismo, más transporte, pero no veo otra variable que explique esta variación. Por actividad económica, gran perdedor, la agricultura se desacelera del 2%, 1.8, 1.7. Apenas contribuye la agricultura en ese 4% de crecimiento con 0.1. ¿Cuáles son los grandes contribuyentes en el país? La inversión, sobre todo en zonas francas, y ahí en la parte industrial, fabricación de equipos médicos, que en el mes de diciembre la fabricación de equipos médicos creció una tasa para mí obscena del 27%. Nos hemos convertido en un hub de ciencias de la vida. Y pueden ver también cómo la construcción con destino público la están más que casi duplicando la tasa de crecimiento. Eh, les decía, perdón, les decía que en cuanto al índice mensual de actividad económica hay una aceleración. Esto es bueno. La economía está creciendo cada vez más. En el mes de diciembre tuvimos una tasa récord del 4.8, pero el tema es que ese crecimiento está dinamizado por las zonas francas, que desde enero del año pasado vienen creciendo cada vez más hasta llegar a un 14%. El régimen definitivo, que son las empresas que pagan impuestos, sí se han acelerado un poco desde septiembre y muestran una buena tasa del 3.7. Pero ¿cuál es el tema? Que cuando yo desagrego
con tasas promedio del año 2024, el país creció 4.4. Pero si lo vemos a la izquierda, son actividades que crecieron menos o igual que ese 4.4. Y las barras azules muestran el empleo generado ahí. Entonces, si yo sumo la totalidad de estos empleados, me dan 1.600.000 personas de los 2.2 millones de ocupados que hay en el país. O sea, un 70% de la gente que está ocupada está empleada en actividades que están creciendo menos que el promedio de empresas del país. Y hay un 30% ganador que está en actividades muy dinámicas, la infocomunicación, la banca, los servicios profesionales muy ligados a zonas francas, el transporte, sobre todo de mercaderías, y la industria en zonas francas, repito, de ciencias de la vida. Si yo pondero estas tasas por la proporción de empleo de cada actividad, me da que las que crecen menos, el promedio de crecimiento del 2024 fue 2.8 y las que crecen más es 6.7. Esa es la crítica. Está lloviendo, sí, estamos creciendo a tasas satisfactorias, pero no está lloviendo parejo para todos. Y el problema está en que las que están creciendo menos son las que marcan el ritmo de recaudación de impuestos. Entonces el gobierno está teniendo un problema porque la recaudación no está creciendo al mismo ritmo que el gasto, porque el tope de crecimiento del gasto, conocido como regla fiscal, está definido respecto al crecimiento de toda la economía. Y resulta que hay un 20% de esa economía que no paga impuestos. Ahí está mal ese tope. El gobierno puede gastar más de lo que crecen sus ingresos ordinarios. Y aquí lo que puse fue en 2 años, qué es lo que en esta economía está creciendo en estos 2 años. En promedio se ha crecido 4.9 por año. Y pueden ver que el gran ganador es la industria de fabricación médica, que crece a un 20% por año. El comercio de vehículos nuevos es una locura, la red vial es la misma, pero cada año hay un 20% más de unidades en la calle. O sea, aquí va a pasar un caos. Y por el contrario, a la izquierda, vean que el gran perdedor de esta economía es la agricultura local, cebolla, papa, arroz, frijoles, que más bien decrece y que es la que genera empleo a mano de obra no calificada, sobre todo en zonas rurales. Entonces, aquí hay un problema social en potencia si esta estructura se sigue comportando de esa manera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera, es presentado por